Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, pues muchas gracias por asistir. Bueno, por asistir, no, por conectaros cada una desde vuestras casas. En especial sí que me gustaría agradecer a las asociaciones de Fuenlabrada y a todas las personas de Fuenlabrada que estéis participando en este ciclo, vuestra comprensión en realizar las jornadas online. Sabéis que en Fuenlabrada estamos viviendo unos momentos un poquito más delicados con la COVID y es el momento de hacerlo online para preservar un poco la seguridad sanitaria de todos y de todas. Pero bueno, estoy seguro que en el menor tiempo posible, en cuanto podamos, vamos a poder volver a vernos y volver a estar. Como sabéis, la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor de la Concejalía de Feminismo y Diversidad es una apuesta clara por generar espacios de reflexión, de encuentro, de aprendizaje y de participación en torno al pensamiento feminista y de género. Y por ello, pues cuando este verano hablábamos, Nuria y yo, nos parecía súper importante el realizar este ciclo, el ciclo La verdad sobre los bienes de alquiler, y además hacerlo en 4 módulos tratando cada día un aspecto diferente. Y es que uno de los aspectos clave es la comunicación, el cómo se comunica y el qué se comunica. Por un lado, y algo como muy básico, es necesario comunicar con un lenguaje inclusivo, pero también el qué se comunica. Muchas veces este relato, este argumentario de cómo se hace, cómo se estructura, se puede hacer de muchas maneras, pero siempre es importante hacerlo con esas gafas moradas puestas. Por ello, hoy contamos con dos grandes profesionales del mundo de la comunicación, que también son dos grandes activistas por los derechos de las mujeres. Estoy seguro que hoy con ellas vamos a tener la oportunidad de reflexionar, pero sobre todo de aprender mucho y en esta ocasión en torno a la lacra que vivimos actualmente, como es la explotación sexual y reproductiva de las mujeres a través de los vientres de alquiler. No me quiero extender mucho más porque hoy tenemos unas panelistas que son de lujo y como siempre pues podéis hacer las preguntas a través del botón que tenéis aquí abajo en Zoom, del de preguntas, y luego las vamos a ir contestando. Y ahora sin más, pues os voy a dejar con Nuria Coronado, con nuestra organizadora y nuestra moderadora, así que Nuria, pues te paso la pantalla y todo para ti. Y muy poquitos los medios que se cuentan con los dedos de la mano, por desgracia, sino que esto viniera en el currículum de todas y cada una de las personas desde el sofá de nuestra casa, que viniéramos aprendidas, porque el relato, que es lo que se cuenta, sería otro bien distinto, bien diferente y sería un relato en el que las mujeres dejaríamos de ser la parte explotada para ser la parte de la ciudadanía con derechos. Y os quiero presentar a dos grandes maestras para mí, que para mí es un lujo estar con ellas, pero aprender todas y cada uno de los días, porque somos de donde venimos y ellas son dos grandes referentes dentro del mundo del periodismo y la comunicación. Montserrat Boix, que un lujazo estar aquí contigo, compañera, y voy a decir lo que ella dice. Yo creo que nadie mejor que una misma para definirse, que como ella misma dice en su perfil de Twitter, que es periodista feminista resistente al sectarismo, pero yo a Montserrat no solamente la veo resistente al sectarismo, sino que es como el junco, ¿no? Que ella es la materia prima que es flexible ante todo aquello que la quiere hacer decaer, que la quiere lastimar, pero frente a ello ella se crece y hace periodismo de verdad, periodismo feminista, porque el resto no es periodismo, el resto es periodismo machista y de eso también vamos a hablar aquí esta tarde. Bienvenida, compañera. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. En realidad, bueno, digamos que puedo resistir porque hay, digamos, estamos en cosas que son de derechos, de sentido común, y no queda otra, ¿no? Es decir, que no resistir significa un paso atrás en el que no podemos estar, no podemos permitirlo, ¿no? Y bueno, pues yo agradezco mucho el estar aquí, el haber sido invitadas, a la Concejalía de Fuenlabrada, el feminismo, a Nuria. Gracias, Nuria, por tu compromiso habitualmente en todos estos temas que no son nada fáciles y que siempre pues hay gente que mira hacia otro lado y un honor estar con Ana Pardo de Vera, porque es una periodista a la que admiro mucho y Es creo que es una mutuo. periodista muy valiente. Entonces, ha tomado decisiones muy valientes en momentos en los que había poca gente que se mojaba, ¿no? Afortunadamente en este debate estamos ya en otra cosa un poco más avanzada, vamos a hablar de ello, pero ha habido momentos
y que no era nada fácil. Y entonces tener una jefa como Ana Pardo de Vera en un momento determinado, supongo las personas que trabajaron con ella en público, por ejemplo, marcaba la diferencia, ¿no? Así que de verdad, Ana. Si Es me mutuo, permitís, Monse. la voy a presentar, aunque la conoce Tokiski Ana, porque está en todos los lados también, en todos los araos. Le gusta meterse en donde está la sombra, ella pone luz. Y también dice que es madre, filóloga, periodista, directora corporativa ahora y de Relaciones Institucionales de Público. Y yo creo que lo de gallega también marca mucho la retranca, ¿no? que tú le das y que tú le pones, pero sobre todo librepensadora toda ella, en esencia. Y fijaros, estaba la rana Gustavo y luego estaba ella, que con esa locura de teclear lo que hace es nombrar con cada una de las palabras que pone a quienes no se nombra o se nombra mal y nuevamente son las mujeres. Y era importante que estuvieran ellas dos, no solamente como referentes, sino porque es importante contar la voz de los medios de comunicación públicos. En el caso de Montserrat y de un medio de comunicación digital que tiene casi que en el día a día reinventarse para, sobre todo más ahora, en estos tiempos donde es muy difícil trabajar y ejercer la libertad sin depender de la publicidad, y público de esos pocos medios que decía que hacen periodismo de verdad y periodismo con el corazón y pensando en el 100%, pues ahí están. Así que era muy importante que ambas dos estuvieran aquí. A mí me gustaría empezar, como hicimos la semana pasada, una pequeña entrevista con Monse y después una pequeña con Ana y luego iniciamos ahí el debate. Monse, ¿cómo llegas tú? Porque tú eras una periodista aguerrida, preocupada sobre todo por los derechos de las mujeres en el mundo árabe, pero ¿cómo empiezas tú a darte cuenta de que esto de la explotación reproductiva, y más hace unos años, cuando todavía no se había empezado a hablar de ello, tiene que ser uno de los focos y tiene que ser una de las luces que se dé a través del periodismo? Bueno, pues la verdad es que conecto con el tema a través de la web de No Somos Vasijas, hace unos años, en el que algunas compañeras feministas empezaban a valorar que era un tema súper importante y de pronto pues te obligan a sentarte y a pensar, ¿no? Estamos hablando de, bueno, ya venimos de todo el debate sobre los derechos sexuales también, reproductivos, venimos de todo lo que significa la cosificación de las mujeres en la prostitución y de pronto se abre un nuevo frente, ¿no? Es decir, recuerdo cuando Amelia Valcárcel planteaba que de pronto tenemos una agenda sobrevenida, ¿no? A la que tenemos que empezar a responder, a pensar y bueno, pues es todo un aprendizaje, ¿eh? Y luego hay una parte que también es verdad que es muy incómoda, ¿no? Porque yo creo que es uno de los temas en los que más presión existe para que no los toques, ¿no? Y realmente si no tienes una idea muy clara de que estamos hablando de derechos de las mujeres y que es inaceptable, bueno, pues mirar hacia otro lado nos resulta, bueno, efectivamente lo fácil es que me lo digan a mí, mirar hacia otro lado y decir, ¿para qué me voy a meter en líos? ¿No? Entonces claro, ha sido todo un proceso y bueno, soy optimista porque sí que me he dado cuenta de a partir del momento en que se presenta la batalla, a partir del momento en que se ponen argumentos sobre la mesa, luego me gustaría hablar del concepto de relato, ¿no? Porque estoy muy preocupada con la utilización muy frecuente de la palabra relato, porque relato para mí es algo un poco artificial, ¿no? Es decir, cómo vamos a construir un argumentaje, un relato, más allá de lo que pase en la realidad, ¿no? Entonces, animada por el hecho de que estamos hablando de cuestiones fundamentales de derechos humanos, de derechos de las mujeres, y que hay argumentos, a mí me gustaría hablar de argumentos suficientes como para que nos pongamos en serio y apoyemos sobre todo porque estamos hablando de un espacio, el periodismo, que es un espacio muy precario profesionalmente, ¿no? Es decir, que como ya he dicho en algunas otras ocasiones,
yo me siento una privilegiada. Estoy trabajando fijo en Radio Televisión Española, soy representante sindical, soy responsable de UGT Radio Televisión Española de Igualdad y digamos que incluso teniendo esa posición, estoy en la Comisión de Igualdad de Radio Televisión Española, estoy en el Observatorio de Igualdad de Radio Televisión Española e incluso así las cosas no han sido fáciles, ¿no? Entonces, da la dimensión de bueno, realmente meterse en ese tema no es fácil. El otro día una compañera, y ya con eso lo dejo, ¿no? Una compañera de la radio, Valle, hizo un reportaje sobre este tema y los niveles, Valle Alonso, y los niveles de presión son tremendos. Cada vez que digamos, cuentas algo que no tiene que ver con ahí sí, el relato que nos están intentando imponer desde el negocio de los bienes de alquiler, ¿no? O sea, que el relato es de ellos. Nosotras lo que ponemos sobre la mesa son datos, información y argumentos. Has hablado de algo muy importante, mencionando ahora a Valle Alonso, compañera querida también de Radio Nacional y batalladora y feminista donde las haya, de las presiones. Y uno, si no estás ahí dentro, muchas veces eso no se ve y eso tampoco se cuenta, pero también estamos aquí para contarlo. Esas presiones que se producen en un medio público, que se supone que es un medio que pagamos todas y todos de nuestros bolsillos y que tendría que tener en su ADN la integridad, ¿no? De contar la verdad y no de esconderla o de presionar, y sin embargo también nos estamos encontrando que a nivel global, ¿no? Esto se está dando en todo tipo de medios, independientemente que sean públicos, que sean privados. Bueno, yo creo que estamos avanzando en ese sentido, es decir, que cuando yo me encontré con los líos que tuve y bueno, digamos que planteé batalla jurídica en relación a algunas cosas, era un momento muy verde, ¿no? Es decir, que una de las cosas interesantes fue que realmente el debate se trasladó a las redacciones. Es decir, para bien o para mal, o sea, en un momento determinado alguien consideraba que era un escarmiento para mí, pero por otro lado eso fortaleció el hecho de que otras compañeras vieran que merecía la pena, bueno, pues, hablar en serio y tener fuerza y no estar intimidadas, ¿no? Así que, y bueno, y lo que afortunadamente yo creo que vamos a avanzar es en el tema de, bueno, pues se va a presentar un manual de Radio Televisión Española de igualdad, es decir, hay toda una serie de trabajos internos que van a dar fortaleza, digamos, al tratamiento, ¿no? Cómo tratar. Quizás la principal dificultad fue que estamos hablando de un tema como que nos aterrizó, ¿no? Es decir, como decía Alicia Millares, la agenda sobrevenida, ¿no? Entonces, creo que pocas y pocos periodistas le habíamos dado vueltas más allá de, bueno, escuchar que efectivamente, porque claro, estamos hablando del lobby de quienes tienen empresas relacionadas con bienes de alquiler, pero también tenemos que hablar del lobby en los medios de comunicación de las personas bueno, que representan todo eso. Efectivamente, y entonces son personas, algunas que se han distinguido públicamente de manera clara, que tienen mucha influencia. Entonces, digamos que cuando tienes que trabajar en estos temas desde las redacciones, tienes que aguantar, por un lado, las presiones y, por otro lado, sí, el relato de quienes han organizado todo un argumentaje en el que lo que menos piensan y lo que menos consideran es el respeto de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, soy optimista. Sí, en esto que contestas tú, bueno, pues con todo ese trabajo que hacéis como hormiguitas, pero un trabajo ingente, ¿cuál está siendo la respuesta? No te digo antes, creo que ahora puede ser un poco más fácil porque ya se conoce o se ha visibilizado más la brutalidad de la explotación reproductiva. ¿Cómo llega a las redacciones el mensaje de la realidad frente a la imposición de estos lobbies o de la edulcoración del mensaje que nos quieren vender?
Bueno, las redacciones lo que tienen que ser conscientes, lo que tienen que asumir, que hay lobbies presionando precisamente en relación a, bueno, a dar pie a algunos argumentos. Bueno, estos días tenemos precisamente los titulares de Miguel Bosé y de, bueno, es alucinante, ¿no? A eso iba a ir ahora. Claro. Entonces, quieras o no, tienes que enfrentarte a este tipo de informaciones y bueno, ¿sabes? Una cosa que llama mucho la atención es que la mayoría de periodistas no sean conscientes de que estamos hablando de una práctica ilegal en España. Es decir, que ahí sí el relato se ha normalizado tanto, parece que en realidad estamos hablando de algo normal o incluso alegal. No, estamos hablando de algo ilegal, ¿no? Entonces, creo que las redacciones tenemos que hacer un esfuerzo para formarnos en políticas de igualdad, que tenemos que hacer un esfuerzo para formarnos en derechos de las mujeres. Tenemos que tener claro dónde está la línea roja. La explotación sexual y reproductiva de las mujeres es inaceptable y entonces identificar cuáles son los mecanismos de esa explotación, ¿no? Que tienen que ver con prostitución, que tienen que ver con bienes de alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a tener que, en todo caso, tener posiciones claras en relación a todo esto y eso va a avanzar a medida que las políticas de igualdad lleguen a las redacciones y para eso estamos peleando tanto desde la Comisión de Igualdad como desde el Observatorio de Igualdad de Radio y Televisión Española. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil y es incómodo, ¿no? Bueno, porque la presión es múltiple y porque parece que si pones las líneas rojas en su sitio, parece que estás coartando derechos, ¿no? Cuando en realidad lo que estás poniendo claro es los deseos por un lado y los derechos por otro. Y desde luego es inaceptable que los derechos de las mujeres estén olvidados en nuestros argumentarios, ¿no? Y no se tengan en cuenta como algo fundamental. Pues voy a coger tu guante, Montserrat, de hablar de lo que pasa en una redacción de un medio público que en muchos casos es tan grande que también es mucho más difícil luego sensibilizar o movilizar por la verdad a un medio pequeño pero con una honestidad patente y latente, que además creasteis un decálogo innovador en su momento también, Ana Pardo, de hablar de verdad, desde la verdad y contando solamente la verdad. Y ahí significaba dignificar esos derechos que se pisotean de las mujeres y llamando a las cosas por su nombre, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo frente a un medio como puede ser el de Montserrat, que representa a Montserrat, al que tú llevas abanderada, ¿no? Como directora de Relaciones Institucionales? Bueno, lo primero de todo, Nuria, Raúl, muchas gracias por organizar esto, que yo creo que es realmente necesario, gracias a la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor, a la Concejalía de Igualdad, al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Gracias de verdad por vuestro compromiso, además en unas circunstancias que sabemos que no son fáciles para nadie, tampoco para Fuenlabrada, pero aún así siguen abanderando este tipo de debates, este tipo de políticas en Madrid y yo creo que es muy importante frente al ambiente reaccionario que se está viviendo, precisamente porque existe gente que ahora se ocupa de estos temas. Así que antes de nada, muchísimas gracias siempre. Yo siempre digo que cuando Nuria me llama yo acudo, o sea, me acudo aunque sea saltándome algo, como sea, porque creo que además hay que estar. Hay que estar y en los tiempos difíciles hemos ido haciendo camino, ya hablamos de estos temas, pero queda muchísimo por hacer e insisto, cuanto más política progresista, más política feminista se pretenda hacer, más concienciación, más cultura, más educación, mayor y más fuerte y más desgarrada será la reacción de quienes van contra todo ello, por lo tanto, y contra todas las mujeres. Por lo tanto, insisto en mi agradecimiento porque además creo que los que estamos en una posición pública, es decir, que tenemos una cierta
connotaciones de personajes públicos, aunque no me gusta llamarlo así, pero bueno, siempre las televisiones te dan esa connotación, ¿no? Pues creo que estamos obligadas a seguir por aquellas que no pueden hacerlo. Eso lo primero de todo. Y en segundo lugar, decir que Montse, claro, me ha emocionado con las palabras que me ha dicho, porque para mí Montse es un referente y ha hecho fácil, gracias a ella, gracias a su impulso, gracias a su compromiso, gracias a su batalla, gracias a su conocimiento de la realidad, que es verdad que muchas veces te da un medio público y así debería de ser, no solo para los trabajadores del ente, sino también para los que ven la radio y escuchan la radio y la televisión pública, ha hecho fácil para muchas mujeres el hecho de coger la bandera del feminismo y llevarla siempre delante de cualquier otra prioridad, ¿no? Que puede ser el periodismo, los medios, el propio trabajo privado, etcétera, etcétera. Así que gracias, Montse, porque yo estoy muy orgullosa de estar hoy aquí contigo y me han hecho muy feliz cuando me dijeron que estarías ahí del otro lado, que es al lado. Así que bueno, respecto a la pregunta, las redacciones son complicadas de impregnar en cuanto a valores y en cuanto a principios, sobre todo cuando tienen dinámicas establecidas. No me puedo imaginar lo que es en televisión española. O sea, no me lo puedo imaginar, porque claro, hablamos de redacciones con una dimensión muy grande. En público somos muchos menos y aún así resulta complicado, porque se trata de una cuestión de base. Es decir, tú puedes llegar con un catálogo, que efectivamente nosotros empezamos ya en Público Papel, que lo hizo la que hoy es directora de La Marea, Magda Bandera, un decálogo para informar sobre violencia machista, que también era, yo creo que fue el primer paso de empezar a concienciarnos de que había que educar a la información periodística, había que educarla de otra manera, ¿no? Con la perspectiva feminista que es inherente al periodismo, porque lo repito hasta la saciedad, o el periodismo o es feminista o ya no es periodismo, es otra cosa, porque está ignorando al 51% de la población española en este caso. Con lo cual, empezamos con los decálogos para informar sobre la violencia machista y ya continuamos con la perspectiva de género. La perspectiva de género parece muy sencillo, así de explicar, pero luego tiene muchísimas derivadas. Y una de ellas es precisamente, la llamaría ideología neoliberal, pero a mí no me llega a la categoría de ideología. Yo le llamo el negocio neoliberal, es decir, el fin justifica los medios, siempre y cuando el fin sea el lucro. El lucro del negocio, de la empresa, de la persona, etcétera, etcétera. Y los medios incluyen la explotación de las mujeres, incluyen la prostitución, incluyen los vientres de alquiler, incluyen todo ese negociado que lo único que permite es satisfacer determinadas demandas de negocio, nada más, sin reparar en que estamos hablando de tráfico humano, de tráfico de seres humanos, porque los vientres de alquiler al final es eso. Si tú te vas a comprar un bebé a través de una agencia que sabe que la actividad es ilegal en España, ilegal, como subrayamos, no alegal, ni está en el limbo, es ilegal. Te vas a comprar un bebé, pongamos a Ucrania, que es uno de los países elegidos, o a Estados Unidos, que te cuesta una media de $150.000. Te vas allí y vuelves con un bebé en la más absoluta de las oscuridades sobre el proceso que ha transcurrido. Tú estás traficando con ese niño, porque te has ido a buscar a un ser humano en este caso, fíjate, o sea, estás traficando con un ser humano y lo estás trayendo a un país donde es ilegal hacer eso que tú has hecho y aún así se está blanqueando. Bueno, pues lo que tenemos que hacer los medios de comunicación es construir un relato, y sí es verdad que la palabra relato está ahora, si me permitís, prostituida porque todo el mundo compra relatos en política y oímos la palabra relato todo el tiempo en las tribunas de oradores y demás, pero sí es verdad que existe un relato, es que cuando tú tienes unas informaciones, una serie de datos, tienes que construir una determinada coherencia de la noticia para contarlo y de forma que lo entienda todo el mundo. Bueno, pues con esos datos tienes que construir el relato. Y el relato que se está construyendo en la mayoría de los medios de comunicación es falso. Es falso. Quiero decir, es falso y las presiones
claro, las presiones son fundamentales en estos hechos. Te Porque pongo un las presiones ejemplo. económicas... Ujú. Sí, dime, me ibas a poner, decías que ponías un Discúlpame, ejemplo. un ejemplo de gran actualidad del día de hoy. Un titular. Sí, Miguel Bosé negó en el juicio la paternidad de los 4 hijos que tiene junto a Nacho Palau. Viendo ayer las imágenes de los compañeros y las compañeras a las puertas del juzgado, preguntando a uno de los 2 compradores de bebés, a mí me da un tanto de vergüenza que ninguno le preguntara cómo se siente usted por ser lo que acabamos de decir, un comprador de bebés. Y sin embargo, luego nos encontramos con estos titulares que está leyendo la gente que, como no está puesta en feminismo ni en derechos humanos, pues se queda con esto que de todas maneras a mí me parece brutal, ¿no? Que niegue ahora la paternidad de sus hijos para quedarse con los 2 que a él le viene bien porque son los que llevaban sangre de su sangre, ¿no? claro, porque se anteponen los derechos de Miguel Bosé a los derechos de los niños, porque él los compró, son suyos y tiene, o sea, patria potestad sobre también sus derechos, y no es así, porque los derechos de los niños están aparte de los derechos de los padres. Los derechos de los niños como personas, como seres humanos, todo eso lo ignoramos. Pero claro, no se le pregunta, ni a Miguel Bosé ni a Nacho Palau se les pregunta sobre esto porque hemos normalizado el relato de los vientres de alquiler también en España. Poco a poco se ha ido propagando, viniendo de fuera, de que hay países en los que es legal, hay países en los que no, viniendo de fuera se ha ido propagando ese relato, y además adoptando con personajes famosos que van desde la frivolidad de no quiero quedarme embarazada porque me estropea el cuerpo, de las que tienen que posar todos los días en Instagram, no quiero quedarme embarazada porque me estropea el cuerpo y entonces se lo compro, compro a una mujer y compro a un niño, porque también compras a la mujer. Si compras su vientre, compras a la mujer. Entonces viene adornado con eso, lo vamos normalizando y al final se olvida la cuestión de la compra de esos 4 niños por parte de Miguel Bosé y de Nacho Palau, vamos a decirlo con todas las letras, se olvida, y un personaje como Miguel Bosé les niega los derechos a esos niños, decidiendo él para su propio beneficio, no piensa en los de los niños, ¿entiendes? Yo no me voy a meter en la cuestión de la intimidad de Miguel Bosé y de Nacho Palau, que me importa un bledo, sinceramente. Lo que me importa son los derechos de los niños en general. Y si sentamos estos precedentes y además la justicia hace la vista gorda, todo lo que va a pasar va a ser a peor, porque la parte oscura de todo esto no se cuenta y ahí es donde nosotras tenemos que entrar. Claro, la parte oscura, Monse, es que ahora mismo estos 2 compravebés están yendo a un juicio aquí en España donde es un delito comprar bebés y no se está juzgando eso. Y ese comportamiento también lo deberíamos de señalar en los medios de comunicación. Sí, es un tema muy complicado. Hoy he leído una crónica, no voy a decir en qué medio, que me ha sorprendido gratamente. Es decir, que yo soy optimista en relación a estos temas, es decir, a este tema en concreto, ¿no? Es decir, creo que pues hace un año, hace año y medio, 2 años, cuando empezamos a hablar de eso, había menos conocimiento, ¿no? Y ahora pues hay más. Y entonces algunas de las personas especializadas en información ya saben, tienen la obligación de saber. Antes también, pero bueno, no siempre lo sabían. Ahora ya no pueden eludir al hecho de que hay información suficiente y que en función del tono de la información que vas a elaborar, pues el resultado es uno o es otro, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Bueno, afortunadamente en las redacciones de información, aquello, en los telediarios no hablamos de, bueno, no lo sé, bueno, espérate, ¿qué estoy diciendo? Igual entra Algo se alguna cuela, noticia, algo se ¿no? cuela por ahí. Porque no solamente en los de televisión española, sino que en general, como los medios de comunicación, los telediarios, la tendencia es hacer cada vez más magazine y menos información, que es algo que a mí me preocupa, pues a lo mejor lo encontramos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos evolucionado de alguna manera. El ponerlo en debate, como mínimo, no tener miedo al debate, el poner sobre la mesa argumentos,
pues ha hecho que en todo caso ahora si quieres mantener algunas posiciones tendrás que asumirlo dando la cara. Y entonces hay posiciones que no se pueden mantener con facilidad, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé cómo ves, Ana, yo creo que o igual soy muy optimista y entonces... No. Estoy de acuerdo. Hemos avanzado porque efectivamente, por ejemplo, no existen, de momento no existen, o sea, se esconde toda la maquinaria que está detrás de lo que es la intermediación entre unos padres, madres mixtos que quieren comprar a un niño, toda la intermediación y el lugar, y eso todo no existe. O sea, no existe, sean famosos o no sean famosos. Porque claro, es que es un debate sobre derechos humanos, es decir, esas líneas rojas que no se pueden traspasar y que además, precisamente estos 2 días con la moción de censura a la ultraderecha hemos visto que efectivamente, que asumen que hay líneas rojas que no se pueden traspasar, que son los derechos humanos. Y tú estás hablando de los derechos de las mujeres y de los derechos de los niños. Y eso se lo están saltando. Por lo tanto, en un debate como estamos tú y yo ahora, no se sostendría una posición pro vientres de alquiler, porque con el simple hecho de mencionar la Carta de Derechos Fundamentales o la Carta de Derechos del Niño, pero además acuerdos internacionales, se les desmontaría todo. Entonces ellos van a la chita callando a base de pasta, porque ahí hay mucha pasta metida, además, a base de pasta, comprando medios, intoxicando medios, haciéndolo fácil a los famosos, a lo mejor presentando una información de una idílica compra de un bebé y de una madre que quiere ser madre para los demás, este tipo de cosas que todavía no sé cómo hay alguien que se las cree. Y luego mintiendo sobre el hecho de que ser padre o madre sea un derecho. Es que no es así. No hay ningún derecho por encima de los derechos del niño. Es que no puede haberlo, porque entonces acabas con ellos. En ese relato, perdonadme que os interrumpa, qué importante es nombrar las cosas como son y en lugar de decir que alguien ha sido padre o madre, claro, y el problema es que además lo edulcoran siendo famosos y por lo tanto los famosos tienen una influencia bestial. Claro. Que se digan, y voy a ir a programas como Corazón, siento porque estés tú aquí, que sé que no tienes nada que ver, pero bueno, que todavía me duele más que un medio público como Televisión Española, en programas de televisión que tienen unos visionados millonarios, ¿no? Que hablen de la maternidad o que maquillen la maternidad de ser madre o ser padre cuando realmente han comprado a su hijo o a su hija. A ti te duele y a mí también, porque es decir, en una televisión pública este tipo de programas no deberían tener cabida, ¿no? O no debería tener cabida la posibilidad, como hace pocas semanas ocurrió, que entrevistara pues, a un violador, ¿no? a un agresor sexual. Entonces, y que además, es decir, había estado, no cabía el argumento de que es que son rumores, ¿no? Es decir, que tenía un expediente abierto y cerrado y que se había constatado que efectivamente había base suficiente como para considerar que se habían producido esas agresiones sexuales, ¿no? Entonces, esos abusos. Bueno, en un medio, pero yo no creo que el debate tenga que ser solamente de medios públicos. No, para nada. Digo que cuando estamos hablando de derechos humanos y derechos de las mujeres, hay una base que todos los medios tienen responsabilidad social que tienen que asumir, ¿no? Es decir, sea como sea, los medios privados no son ajenos a esa responsabilidad social, ¿no? Es decir, que yo no haría la diferencia. Es verdad que en los medios públicos, digamos que afortunadamente se van planteando mecanismos para hacer un seguimiento y para, bueno, en un momento determinado, cuando pasan este tipo de cosas, pues como mínimo ponerle interrogante y plantear por qué y intentar que no vuelva a ocurrir en según qué casos, ¿no? Es decir, pero a mí también, ojo, hay algo que me preocupa, es la pasividad también de la gente.
Es decir, que existen mecanismos, por ejemplo, Radio Televisión Española tiene mecanismos de recibir denuncias a través de, por ejemplo, el Defensor de la Audiencia, a través de las editoras de igualdad, de Radio Televisión. Me preocupa el hecho de que nos quejemos mucho en las redes sociales, pero que luego no tengamos el impulso de decir vamos a plantear las denuncias o las quejas o vamos a plantear el debate en los espacios en los que realmente tendría después consecuencias como mucho más prácticas. Es decir, que los periodistas, las periodistas tenemos una responsabilidad, los medios tenemos una responsabilidad, pero la ciudadanía tiene una responsabilidad también en hacer que, bueno, que esas líneas rojas se respeten, ¿no? Y de alguna manera, bueno, quizás estamos en este debate, por ejemplo, estamos hablando mucho de periodistas, pero no estamos hablando del papel de la ciudadanía. No estamos hablando del papel, es verdad, en los movimientos, el movimiento feminista, los movimientos feministas afortunadamente se han posicionado y lo están peleando, pero quizás estamos más acostumbradas en estos momentos al ruido de las redes sociales que no al posicionamiento de la queja o de, ya no, bueno, lo de los juzgados no os lo recomiendo, pero bueno, en todo caso no se puede, o sea, un grito no sirve, o sea, un grito a través de las redes sociales ya no sirve. Entonces, echo de menos un poco esto, ¿no? Una sistematización de las quejas, teniendo en cuenta que estamos peleando para tener vehículos de recogida de quejas, ¿no? Entonces, bueno, por abrir un poco también el debate, ¿no? Porque efectivamente el problema no solamente está en las redacciones. Si en las redacciones, si pasa algo en la redacción, pero después la ciudadanía no reacciona. Y pasa por ello, tenemos un grave problema, ¿no? Pues fíjate, a colación de esto quiero nombrar a una gran mujer que también admiramos muchas de nosotras porque fue una gran periodista y una mujer muy valiente en su momento, que es Carmen de Burgos, ¿no? Que decía en su momento que una de las cosas que preferentemente debe llamar la atención de la sociedad por su gran importancia, pero también por la necesidad que tiene y de la que depende la civilización y el progreso de los pueblos, es ocuparse de la educación de la mujer, porque cuando nos ocupamos de la educación de la mujer regeneramos y hacemos que la humanidad progrese, ¿no? Y qué importante es eso, y también la labor que se hace a través de los medios de comunicación para educar, porque fijaos, yo creo que los compañeros y las compañeras no son conscientes de que si no hacen eso, lo que están haciendo es el estereotipado continuo, en este caso, de borrar a las verdaderas madres aquí y a los derechos que se niegan, ¿no? Educar a través de los medios de comunicación, eso es una labor básica y fundamental, ¿no? Claro, es que además hay una cosa que es muy importante y es los medios de comunicación estamos para denunciar y para llegar allá donde no llegan ni los poderes públicos, tanto el poder ejecutivo y legislativo, es decir, gobiernos y parlamentos, como el poder judicial. Entonces hay gente que te dice, bueno, pero es que la justicia no hace nada. Digo yo, ya, pero mi labor no es la judicial, mi labor es mostrarte a ti cuál es la verdad de todo esto, con hechos, con datos contrastados, que los hay de sobra, como sabemos, y con la realidad en la mano. Mira, cada vez que compras un niño pasa esto. Y cuanto más al fondo y más labor de investigación hagas, por eso es tan importante el periodismo, tan importante, mayor será la ayuda que estés prestando y mayor será la labor educativa que estés realizando. ¿Entiendes? Porque a veces se obvia todo eso. Nos hemos quejado mucho, pongo un ejemplo, por ejemplo, ahora durante la crisis de la COVID, que los medios, y yo creo que hay que asumir esa crítica, aunque no todos actuamos igual, no mostramos con suficiente crudeza lo que era, lo que ocurrió en las residencias de mayores y lo que ocurrió en las morgues, donde no se conseguía enterrar a tiempo, no llegaban las funerarias para enterrar a tanta gente. Y es verdad, no mostramos con toda su crudeza el relato de la COVID. Ahora sí, porque lo estamos viendo y ya cada vez hemos tomado más conciencia. Nos ha pillado a todos de una forma tan desprevenida que dijimos, no, bueno, no vamos a crear alarma. Sí, claro que vamos a crear alarma.
es que la gente se está muriendo a miles. Es una pandemia, cuando ya hemos asumido que realmente lo es, aunque llegásemos tarde, que eso es un hecho. Pero los medios estamos ahí para cuando un político en una rueda de prensa te dice 1.500 muertos, tú tengas que mostrar la foto de cuán de impacto supone 1.500 españoles y españolas o ciudadanos extranjeros que murieron aquí, me da igual. Entonces, eso es lo que ocurre también con los vientres de alquiler. Tú estás mostrando la cara amable y falseada de una realidad. Muestra lo demás. Muestra a la madre que se quedó allí porque había con el posparto y todo lo demás, todo eso que no se enseña. Muestra a lo mejor al bebé que no se quiso porque salió, entre comillas, defectuoso, que es lo que dicen, sin miramientos. Muestra eso. Vete a Ucrania y muestra cómo mueren, al más puro estilo el cuento de la criada, en granjas, en la India, sacan a los bebés de las vientres de las mujeres y los venden. Porque a veces los que sirven, porque a veces no esperan ni a que esos bebés estén adjudicados, entre comillas. No, ya los sacan, los van produciendo como si fueran, no sé, como si fueran muñecas, sin derechos para ellas, sin derechos para los niños y las niñas. Entonces, eso es lo que tenemos que mostrar y eso todavía no lo he visto. Es decir, he visto reportajes como el de Valle y he visto reportajes fantásticos, pero muy minoritarios. Entonces, si tú encajas eso en el relato de fulanito fue padre, no puedes decir fulanito fue padre por gestación subrogada. Oiga, ¿qué mentira es esa? Este señor no fue padre, este señor compró un bebé. Y ahí incluyes el proceso y lo normalizas. Normalizas la inclusión del relato, de la información entera en esos relatos. Ya verás cómo la gente reacciona, porque hay gente que ni lo sabe. ¿Dónde veis vosotros que aparte del escasísimo periodismo y de la escasísima denuncia que hacemos desde el feminismo se esté conociendo esto? Que no hay manera. No se porque sabe. también se ve la lejanía de esto le pasa a las mujeres pobres de Europa del Este, de México. Sí, como la violencia machista, ¿verdad? Claro, como si esto no nos fuera a todas, cuando el feminismo es que si nos tocan a una, nos tocan a todas, y porque cualquiera de nosotras podríamos haber nacido, si la vida nos hubiera llevado a nacer en México o en Ucrania o en Rusia por pobreza absoluta, tener que ser también, pasar por una experiencia tan traumática y tan... No, y es que además, claro, Nuria, y es que además nos ven igual, o sea, quiero decir, nos ven igual de objetos a las que estamos en España, en Madrid, con un trabajo y tenemos una independencia económica que a las que no pueden estarlo en Ucrania y venden sus hijos. Bueno, no venden, se los compran, porque muchas veces no sabemos ni cómo es el proceso, si realmente quieren venderlos. Nos ven igual, quiero decir, esas personas con esas mentalidades nos ven como objetos igualmente, no ven a una distinta de la otra porque tenga dinero o deje de serlo. No, la mujer sigue siendo un objeto al que se puede explotar y tratar como te dé la gana. O sea, que nos va a todas en ello, en la denuncia. Yo creo que se dio que uno de los avances, un paso se dio cuando se empezó a hacer reportajes efectivamente de esas granjas de mujeres y empezamos a ver, por ejemplo, a conocer los circuitos, ¿no? Cómo estaban comprando óvulos a estudiantes en Estados Unidos, el precio de esos óvulos que valían lo que pagaban en un curso en la universidad, y cómo se normalizaba esto y cómo además llegaban a la India o llegaban a países donde mujeres pobres con muchas dificultades para sobrevivir, pues se encargaban de gestarlos y además todo el proceso o sea, la estrategia además de intentar romper todo el vínculo pues de dónde sale el óvulo, de dónde se gesta, es decir, se empezó a hablar de eso y esa información fue importante para que empezáramos a darnos cuenta de qué es lo que estaba pasando, porque al principio, sabíamos que estaba empezando a ocurrir, pero no conocíamos, costaba mucho saber todo ese proceso, ¿no? Claro, porque lo esconden todo.
efectivamente. Lo Entonces, a ocultan partir del todo. momento, y sí me parece muy importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de un gran negocio y efectivamente de mucha inversión de dinero. Y entonces, y que se utilizan todos los medios. Por un lado, las publicidades, la venta de relatos, ahí sí me parece perfecto utilizar el concepto. Y además, y a partir de ahí, y si no funciona eso, las presiones. Es decir, a ver qué periodista tiene ganas en un momento determinado de, bueno, pues tenemos a Valle o hay algunas periodistas, o yo que sé, Marisa Coan, por ejemplo, en Público, ¿no? Una Sí, sí, periodista sí, sí, súper sí, valiente. Es decir, sí. que tienes que tener perfiles de personas como muy valientes, que tengan muy claro qué es lo que hay y que no van a ceder a esas presiones, ¿no? Pero necesitas también que las jefaturas en los medios, las personas en las ediciones aguanten el tirón. Entonces, Sí, porque ahí viene lo difícil también. O sea, las presiones son, pero de todos los ámbitos, políticos muchas veces, las presiones son económicas, las presiones son incluso de gente relacionada directamente con ese negocio a través de segundos o terceros, porque no suele ser gente que tenga solo ese negocio. Suele ser gente vinculada a otros negocios también muy lucrativos. sí, yo por ejemplo, Yo os quiero nombrar, porque además esto viene a colación, dos nombres que tienen muchísimo que ver. Uno de ellos ya no está en el mundo de la política, como era Albert Rivera. Otro de ellos sí que sigue estando ahora mismo, como Quique Sarasola, que sigue estando en el mundo de la hostelería y demás, pero cómo se unieron en su momento para hacer ese lobby, ¿no? Y cómo, bueno, lo que dices, pues tienen negocios alternativos, pero siguen siendo una presión. Recuerdo de la presentación de un libro en el que, bueno, pues te los encuentras, pero también hay que rebatirlos, que Quique Sarasola decía que, bueno, en este mundo, como ya la mujer habíamos conseguido la igualdad, que ya no teníamos que ¡Qué luchar por nada, risa! pobrecito, el colectivo oprimido del mundo gay, que tiene también mucho que ver, y no digo que todo el gay capitalismo sea o ser gay, No, no. no estamos hablando de eso, estamos diciendo que sí que es verdad que dentro del movimiento, pues la G del movimiento, en este caso, sí que tiene mucho que decir, ¿no? Pero como esos nombres se van uniendo en ese lobby al que vosotras hacéis referencia y donde nadie contaba nada de esto. además, No, nada. ojo, no nos olvidemos a la ultraderecha, está absolutamente metida en este negocio También. como en el negocio de la prostitución. Sí. Es decir, que Sí, porque ahí hay una parte de ultraderecha que, bueno, está sujeta, porque es todo mucho más complejo. Por eso insisto en el papel del periodismo para contarlo bien, ¿no? Con todas sus derivadas. sí. Hay un tema en la ultraderecha que aquí todavía no se define muy bien, pero que los que estamos detrás y denunciamos constantemente las prácticas racistas, xenófobas de los neofascismos, sabemos que está entrelazado, ¿no? Y que a veces es contradictorio, que es el tema del ultracatolicismo con el tema del neoliberalismo de Trump, por ejemplo, que es otro fascismo, otro neofascismo, que no tiene que ver con los del siglo XX, pero sí lo es igualmente, tiene las mismas características. Entonces aquí se confunden un poco, y cuando digo se confunden un poco me refiero fundamentalmente al partido que lo representa, que es solo la punta del iceberg de la ultraderecha en España. Es la punta del iceberg. La ultraderecha no está principalmente representada por Vox. O sea, está representada en lobbies poderosísimos, riquísimos, ultracatólicos, religiosos, neoliberalistas. Hay de todo ahí. Hay una mezcla poderosísima que es a la que tenemos que denunciar. Y efectivamente, aparte del negocio de la prostitución, también está en el negocio de los vientres de alquiler, además, con el rasgo fundamental del fascismo, que es apoderarse del concepto de la libertad. El concepto de la libertad es que cada uno haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Y si tú eres una mujer y quieres tener un hijo para otra persona y además quieres cobrar por ello, pues como la prostitución, pues lo puedes hacer. ¿Por qué no lo vas a poder hacer? Pues menudas libertades, pues la izquierda, bla, bla, bla. Ya conocéis el discurso, que además cala, si no se cuenta con todos los hechos y datos que hay debajo de todas esas afirmaciones y a través de bulos y demás, que encima ahora con las redes sociales y la tecnología es una locura desmontarlo, es que no da tiempo a desmontarlo todo, pues sabéis perfectamente que calan en la realidad, vaya si calan, y luego llegan personajes como Trump o Bolsonaro a los gobiernos, a encabezar los gobiernos y nos quedamos con cara de idiotas.
Claro, pero es que entonces es que el periodismo no ha hecho su papel. Fíjate, Claro. antes de que sigas, no sé, estoy leyendo ahora mismo este libro que os lo recomiendo, de Derecho a Decidir, también de una compañera periodista, Carmen Domingo, que además lo has recomendado tú esta mañana, compañera, y que empieza con el prólogo de otra gran periodista como es Almudena Grandes, y por eso lo he cogido. Qué grande. Según lo que estabas diciendo, Qué grandes las dos. Almudena, para el prólogo de este libro que os recomiendo a todas, es un libro además muy fácil de leer, pero que te abre muy bien los ojos, porque al final tenemos que transmitir el lenguaje desde la cercanía, desde la sencillez, porque no valen el que nos pongamos a hablar desde la pomposidad, ¿no? De la que sí que hablan ellos y ellas, pero comienza así: la libertad no puede ser una trampa. Y justamente va ahí, Ana, a lo que tú estabas diciendo y a lo que tú estabas asintiendo también, Montserrat. Sí, bueno, de comentar que están preguntando de quién es el libro de Carmen Domingo. Sí, Carmen Domingo, no lo he dicho, perdonadme. Aquí lo sí lo has dicho, pero igual no. Pero estaba viendo en el... Acá, y tengo aquí también el de Maternidad CSA de Laura Nuño y el de la compañera Nuria González, Dientes de Alquiler. Quiero decir, tenemos ahora mismo, para ser combativas, todas estas herramientas que no nos pueden comprar porque están libres para pensar, ¿no? Para ese pensamiento crítico. Bueno, yo creo que hay un libro básico que es el libro de Ana de Miguel. También. Neoliberalismo sexual. Eso, exactamente. Sí. A partir de ahí, por ejemplo, también hay un antes y un después a la hora de empezar a entender todo esto que está pasando de la compraventa de los cuerpos de las mujeres en las diferentes... Creo que hay un antes y un después, ¿no? A mí me gustaría volver al tema del peligro, lo estaba recordando cuando hablabas de Trump, de Bolsonaro. Es decir, creo que en estos momentos el periodismo es mucho más complejo porque precisamente con el tema de las noticias falsas, de la pugna por los relatos, cuesta más identificar dónde está la verdad o las verdades, dónde están qué datos son reales, cuáles son ficticios, y realmente yo estoy muy preocupada precisamente en estos últimos años, después ya del experimento que les funcionó también de Trump y a partir de ahí de la cantidad de información falsa, de la cantidad de cómo han aumentado las estrategias y de cómo ha aumentado la inversión para conseguir relatos para que funcionen y que después lleguen a los medios de comunicación para vender aquellas cosas que les parecen estratégicas, ¿no? Es decir, creo que la sociedad, que incluso desde el periodismo, no estoy segura de que que hayamos reflexionado lo suficiente como para prevenirnos en relación a esto, ¿no? Es decir, creo que, por ejemplo, antes estábamos hablando de las redacciones, ¿no? Las redacciones, lo que nos encontramos es, bueno, ha habido muchos seres, estoy pensando, por ejemplo, en El País, ¿no? Uno de los... hay muchos periodistas... De los decanos. Exactamente, que había, digamos que había una manera de trabajar, de organizar las informaciones, de cuidar estas perspectivas y tal, que ahora de alguna manera han desaparecido, ¿no? O sea, que estás tirando en las redacciones tienes que elaborar una información en muy poco tiempo, no necesariamente si eres especialista de algo te va a tocar esa información, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento determinado una de las estrategias era que enviar a periodistas que no sabían de qué iba el tema. O redactoras en prácticas, o redactores en prácticas. Pero eso cada vez es más frecuente, pero es que el problema es que queremos abarcarlo todo. Porque ahora el tema de las audiencias va vinculado a la entrada de la publicidad, con lo cual se trata de generar audiencia. Entonces tenemos que concienciarnos los medios de comunicación de que no vale eso de que los medios de comunicación privados particularmente somos un negocio, porque el periodismo tiene un componente inherente de responsabilidad pública, de la misma forma que un médico que tenga una consulta privada no puede hacer según qué cosas y tiene un código
tiene un código deontológico que le impide hacer determinadas cosas, como por ejemplo hemos conocido denuncias precisamente por aliarse con laboratorios para recetar según qué medicamentos. Pongamos ese tipo de prácticas en el mundo de la medicina. Es que me da igual si el médico está en la sanidad pública o está en la sanidad privada. Me da igual. Pues el periodismo es exactamente lo mismo. O sea, me da igual que seas periodismo público o privado. Lo que tienes que hacer es no buscar la audiencia, sino buscar el interés público. Y si somos medios pequeños, nosotros hemos asumido, por ejemplo, que no vamos a entrar en la compra de tráfico. Y sí nos vamos a centrar en lo que son nuestros temas. O sea, tenemos un espacio que a lo mejor, no por intentar abarcar mucho, vamos a hacer un periodismo mejor, ni muchísimo menos. Así que vamos a reforzar el espacio que tenemos y dedicarnos a eso. No luchar por las audiencias, apostar porque la gente entienda que el derecho a la información es un derecho suyo constitucional y que tiene que reclamarlo, y que eso no es gratis porque hay que pagar a gente, y cuanto más apoyo tengas, también económico, por eso sí creo en las suscripciones, cuanto más apoyo tengas, mejor periodismo podrás hacer, irá en redundancia el ciudadano. Yo creo que la gente sí lo está entendiendo cada vez más, aunque te digo, la pandemia no nos ha ayudado nada. Pero nada de nada, claro, pero yo es que lo entiendo, es que cuánta gente te escribe diciendo que no puede dar, pues pongamos esos 6 euros al mes que cuesta suscribirse a Público. Es que no pueden, y es dolorosísimo, de verdad que sí, es dolorosísimo, pero es lo que hay que hacer, no podemos vendernos a las audiencias, no podemos. Por supuesto, al resto de intereses tampoco, pero insisto ahora en el de las audiencias porque es el gran problema de la prensa digital. Estamos asistiendo a una transformación del periodismo. Y de alguna manera esos temas que son especialmente delicados están especialmente afectados. Claro. Es decir, que... De la misma manera que como pasa con la prostitución, hablamos de prostitución y trata y ellas siguen siendo las invisibles, las que no aparecen, también yo creo que sería básico, fundamental, alzar la voz por ellas, pero mostrando la brutalidad a la que se someten antes, durante y después del proceso, porque hablamos de los vientres de alquiler como si fueran para el proceso nada más del embarazo, pero tenemos que contar también todo ese viaje que llegan a hacer estas mujeres, y hablo del viaje humano al que se enfrentan, de tener en muchísimos casos de que desprogramarse como en una secta, de que aquello que llevan en el fruto de su vientre es simplemente una maceta, ¿no?, en la que se saca luego la planta, se trasplanta y se le da, ¿no? Tenemos que mostrarlas y tenemos que hacerles sujeto activo y sangrante también de lo que pasa, y eso tampoco se cuenta muchas veces o casi nunca, ¿no? Bueno, es que para poder hacer eso necesitas acceso a estas mujeres, algo que puede ser bastante complicado. Necesitas a jefes y jefas que estén dispuestos a querer saber y por tanto envíen a corresponsales sobre el terreno, porque estamos hablando, bueno, de países en los que normalmente no hay tantas personas, no hay tantos periodistas sobre el terreno. Digamos que hay una serie de elementos que hacen que sea un tema complicado, ¿no? No me veo yo... creo que sería difícil que decir, mira, déjame ir a Ucrania a entrevistar a las mujeres que se quedaron atrás, fueron las gestadoras de esos hijos que, por ejemplo, ahora estas familias están enseñando para presionar a la legislación española. Una de las cosas que en un momento determinado me ofendió mucho y me pareció que como periodista era inaceptable, era el tema de cómo se aprovechó en un momento determinado los medios de comunicación para presionar. Tenemos por ahí un niño. Una niña. ¿Tu hijo, Ana? Niña. Sí, es mi hijo. No pasa Pablo, nada. por favor. No te preocupes. Es que ya ha vuelto. Vale. No, estaba recordando que como en un momento determinado los medios de comunicación fueron cómplices precisamente, por ejemplo, en el caso de Ucrania, para intentar presionar al gobierno, es decir, con reportajes, con determinados tonos, que efectivamente nos mostraban a las pobres familias que estaban allí sin explicar
que estamos hablando de temas que eran ilegales, digamos, planteando una información emocional y cómo hubo toda una estrategia del tratamiento de la información para conseguir una presión hacia el cambio de leyes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese caso. Entonces, ¿cómo llegaban esas informaciones, ¿no? ¿Cómo nos llegaban? No era que los periodistas y las periodistas estábamos sobre el terreno averiguando, sino que nos facilitaban las conexiones con esas familias, con esas imágenes, no nos planteábamos qué es lo que había detrás. O sea que realmente supongo que hacer una información sobre el tema de vientres de alquiler es complicado, es una investigación, requiere pasta. Oye, mira, estaba pensando que en algunos medios que a veces recogen dinero para hacer proyectos una encuesta. Una pues, encuesta sobre la monarquía, nosotros, o sea, sobre la forma del Estado. Y recogimos en un día recogimos todo el dinero necesario, o sea que había ganas. Sí, pues es una gran idea, tomo nota, Monse. Vamos a intentar hacer. Alguien tiene que apostar. O sea, sí, además son investigaciones caras. Es que son investigaciones caras. Estoy suscrita a público, ¿eh? Hombre. Si te lo digo. Si es que te vamos a poner un monumento. Incluso teniendo información en abierto, lo hago desde la militancia y porque creo que la información es un derecho de la ciudadanía y creo que efectivamente hay que pagar las investigaciones. Así que, pero claro, necesitamos apostar, ¿no? Y entonces, así como en estos momentos hay muchos proyectos y se está invirtiendo dinero en temas de violencia contra las mujeres, por ejemplo, y en proyectos específicos, en información, pues desgraciadamente no parece que haya muchos proyectos para trabajar un poco más en esta cuestión, ¿no? Podría ser. Pues ánimo. Pues fijaros lo que sí, me parece fenómeno. Yo creo que la COVID sí que ha servido para mostrar las vergüenzas más de lo que la gente no veía. De ese sistema cruel que tiene a niños apátridas, a recién nacidos y recién nacidas, que lo que más necesitan es el apego con su madre, y estaban en cunas como el que tiene una caja de zapatos ahí, y como eso, dentro de lo malo que ha sido la COVID, yo creo que sí que ha servido para destapar conciencia y para que la gente abra los ojos a la verdad. Y que de alguna manera se sienta indignada, que luego se transmite, eso se venderá o no a que cambie el mundo, pero yo creo que eso sí que ha servido para mostrar, al menos, ¿no? Algo que se venía denunciando, pero que la gente, cuando lo contabas, como no había una fotografía o era una fotografía muy bonita, no se veía. Y esto sí que se ha visto porque ellos mismos, los propios vendedores de bebés, lo han estado publicitando, ¿no? Como un reportaje y un vídeo corporativo más, como el que enseña una empresa, como es. Es que es alucinante, es alucinante. A mí eso me tiene, o sea, la impunidad con la que trabajan y la desvergüenza absoluta y la falta de humanidad y de moralidad con la que trabajan, yo me pregunto, pero esta gente... O sea, porque para montar promociones como las que dices tú y marketing y demás, hay mucha gente ahí detrás. Y digo yo, pero esta gente trabajará presionada, trabajará drogada, trabajará de alguna manera. ¿Cómo es posible que haya tanta gente carente de empatía absolutamente? O sea, que trabaje de forma automática. ¿Serán robots? Me pregunto, porque es imposible tanta falta de humanidad. Si realmente conoces el problema, que tienen que conocerlo, evidentemente, porque están ahí y para disfrazar un negocio, primero tienes que conocer lo que tienes que disfrazar y lo que tienes que ocultar. Entonces, es evidente que están ahí. Sobre el tema de los reportajes, a mí me parece fantástico. El problema es que es la precariedad, una vez más, de las redacciones. Entonces, si vas a hacer un reportaje sobre eso, tienes que viajar. Tienes que enseñarle a la gente lo que se hace en el mundo con las mujeres y con los niños. Tienes que enseñarlo, tal cual. O sea, y de la misma forma, porque el trato es tan inhumano que me recuerda a las macrogranjas de animales y hacen lo mismo con seres humanos. O sea, es que es tan aterrador que yo, que no he estado nunca viendo, que no he visto nunca
imágenes de mujeres en el estado más absoluto de pobreza vendiendo su vientre, porque esas no nos han llegado aún. O sea, no lo he visto. He visto imágenes fijas, fotos fijas, pero no he visto un documental de toda la verdad, de toda la miseria humana y moral que se oculta ahí, de toda la pobreza, de toda la desesperación de madres que tienen unos hijos y por esos hijos paren hijos para otros señores que lo tienen todo o señoras y me resulta, o sea, necesario que se vea eso, se asemeja, dice uno de las personas que está con nosotros que se asemeja a los zoológicos. Bueno, es casi peor. O sea, quiero decir, yo que he entrado en macrogranjas para ver cómo es la explotación animal para el consumo, también para el negocio, por supuesto, porque aquí vale todo. O sea, es que te morías de pena. Entonces, con humanos, quiero decir, es imposible no empatizar si tienes un mínimo de sensibilidad. Entonces, ¿qué no puede ser con mujeres? O sea, ¿cómo no vas a empatizar con esas mujeres? Por eso no entiendo que haya tanta gente dedicada a este negocio tan lucrativo. O sea, el dinero realmente lo mueve todo. ¿Qué tipo de educación estamos dando? Pero Ana, estamos hablando de esto, pero podríamos hablar de prostitución. ¿Cuántos hombres están consumiendo prostitución y empatizan nada con la situación de estas mujeres? Es decir, que en realidad estamos hablando de un problema mucho más de fondo, macro, de fondo, y además que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con mucha de nuestra historia, de quienes han llevado el poder en este país. Y me ciño a este país, aunque ocurra en el resto del mundo, me ciño a este país. Tiene mucho que ver con la cultura patriarcal y misógina, decía aquí también una telespectadora, y tenemos que empezar desde abajo, desde los cimientos, desde la educación infantil, de 0 a 3. Claro. Porque ese es el fondo, que no nos ven como personas. Exacto. Entonces, es otra más, es una explotación más, desgraciadamente. Es muy brutal, pero hay un problema, tenemos un mega problema de fondo, ¿no? Es decir, que trata prostitución, negocios, y ahí será lo siguiente. Yo quiero pensar que no se inventarán más negocios, pero... No demos ideas. No demos ideas. Si consiguiéramos, mira, el hecho de que yo quiero unirme al optimismo de Mons en todo caso, y el hecho de que estemos hablando de ello ya me parece positivo, porque yo hace 10 años no intervenía en debates de este tipo. O sea, era un círculo mucho más limitado, más intelectual, digamos, también más, y ahora ya se va abriendo, ¿sabes?, a otros mundos, y además se ha abierto al periodismo, que no hace tanto de eso. No hace tanto que hemos abierto el tema del machismo y del patriarcado al feminismo, ni que había redacciones concienciadas. Otras optan por el postureo, ¿sabes? Que dicen que sí, que tienen editoras de género, pero luego los temas dejan bastante que desear. Pero antes eso no existía. Bueno, pues yo quiero pensar que vamos a ir a mejor, pese a ese aparente ataque de las herramientas de poder patriarcal más absoluto, que nos machacan. Eso es así, y así seguirá siendo mientras no los erradiquemos y los saquemos de los puestos de poder e influencia. Me gustaría preguntarle a Raúl. Raúl, ¿habéis tenido problemas como ayuntamiento para tratar este tema? ¿Ha sido fácil? Porque, claro, estamos en un debate en el que... No, es verdad que desde el equipo de gobierno tenemos muy clara la opinión y hemos llevado siempre, incluso desde la alcaldía, que era un tema que había que tratar y que además, pues qué mejor que hacerlo dentro de la Escuela de Pensamiento Feminista. Lo que sí ha sido más a posterior. En la puesta en marcha no ha habido ningún problema. La semana pasada, cuando empezamos a subir los vídeos, que Nuria lo sabe, que después de esta sesión que hacemos, siempre subimos el vídeo para la gente que no ha podido verlo, que lo pueda ver en cualquier otro momento. Y ahí sí que hemos empezado a recibir presiones en los que piden a embajadas de otros países que pongan denuncias contra el ayuntamiento por haber motivado este tipo de eventos. Se piden incluso, han pedido mi dimisión,
se piden a organizaciones que rompan contratos con el Ayuntamiento de Fuenlabrada por haber motivado este tipo de ciclos. O sea que es verdad que al final cuando tienes la convicción de que lo que estás haciendo es defender los derechos humanos, ese tipo de comentarios a mí sinceramente pues no me llegan ni a herir ni a afectar en ningún caso, pero sí que es verdad que desde que hemos empezado hemos recibido ese tipo de comentarios y dices, joder, te das cuenta que de verdad hay un lobby que está detrás de esto y que además es fuerte porque te llega un mensaje, te llega otro, o sea que está organizado. No es una persona sin organizar, no, es un lobby de verdad organizado y que sabe muy bien los nombres y los apellidos de por las personas a por las que tiene que ir. Efectivamente. Es al final la manera de volver a poner en el silencio lo que nosotros estamos intentando que sea evidente y que sea verdad. La tarea también que hacen asociaciones, compañeras de manera individual o de forma más colectiva, y al final la voz de la solidaridad, quiero traer aquí a un post que colgaron estos vientres de alquiler sobre la realidad de las granjas de mujeres en la India, que podéis verlo, y el testimonio, ¿no? Porque para mí es importante nombrarlas porque están aquí con nosotras, aunque estén a miles de kilómetros, no solamente físicos, sino también muchas veces emocionales, ¿no? De una de estas mujeres que por pura pobreza, que por ser mujer, porque esto nos pasa nuevamente por ser mujer, porque solo por ser mujer, entre comillas. Por ser mujer, sí. Y decía, hubo muchos problemas con el parto, me pusieron de 15 a 20 botellas en solo 2 días, botellas de sangre. Al final me hicieron una cesárea. Estaba inconsciente cuando la pareja vino y se llevó al bebé. Ni siquiera se lo mostraron a mi marido. El bebé habría cumplido ahora 3 años, pero ni siquiera sé cómo es. Solía pensar que nos invitarían a América. Solía pensar en la madre como una hermana, pero todo se echó a perder. Olvidaron dejarnos una invitación. Ni siquiera llamaron para ver si yo estaba viva o muerta. Ellos terminaron con lo que venían a hacer. Recogieron al bebé y se fueron. Ella es Tejal, es la madre de alquiler de la India, y este libro también está recogido en un libro que se llama Subrogación, una violación de los derechos humanos, de Renate Klein. Esto es lo que tenemos que contar. Estas fotos, como esta madre cogiendo a ese otro niño mayor, como antes decías tú, Ana, y con la cesárea desangrándose, eso No, es tremendo. Es la deshumanización completa. La deshumanización completa de las mujeres y de los niños, porque si al niño le llega a afectar el mal parto de la madre, estoy segura de que lo dejan allí. Estoy segura. Que les da igual, que quieren otro, que buscan otro, o que la empresa, bueno, la mafia intermediadora se habrá encargado de decirles que si el niño sale, entre comillas, defectuoso, se lo cambiarán o irán a por otro proceso, y así sucesivamente. Porque eso es una constatación, esos son hechos, es decir, han salido informaciones al respecto. Muy pocas, porque cuesta mucho conseguirlas, insisto. Hacen falta medios y hace falta dinero para buenas investigaciones. Y eso es lo que para mí ahora es una prioridad. O sea, poder realizar esas investigaciones desde lo que yo sé hacer, que es periodismo, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y enseñarle a la gente lo que hay. Y que sean capaces de defender esa posición después de ver esos reportajes. Y ya está, si es que no hay más. O sea, es tan sencillo y tan complejo como todo eso. Pues se nos está acabando el tiempo, pero sí que me gustaría que me contarais si sois conscientes de que estáis representando a todas y cada una de esas mujeres silenciadas, y también a esos niños, que no se nos olvide a lo que se les niegan los derechos de saber el origen y de saber cómo han nacido, porque alguien ha firmado un contrato para comprarles a ellos y a ellas. Si sois conscientes de la importancia de la labor que hacéis como mujeres feministas y periodistas. No sé si antes el periodista que el activismo va todo ahí empastado. Que sois referentes también y que sois importantes, y que sin vuestra voz tampoco se oiría la voz de todas estas mujeres. Monse. Bueno, yo soy consciente de que tengo que resistir y tengo que pelear. Hay días que son mejores, otros días peores, unos días más o menos duros, pero que si no lo peleamos nosotras, ¿quién lo va a pelear, ¿no? Entonces,
Soy consciente que hay mucha presión, os valoro mucho a quienes estáis aguantando la presión desde los ayuntamientos, desde el periodismo, y bueno, me siento responsable por la profesión y tú antes decías que es primero el periodismo o el feminismo. Para mí es un tema transversal, ¿no? Es decir, no se puede hacer buen periodismo si no tienes al menos una mirada con perspectiva de género. Y yo siempre digo que una vez Nuria, en un taller que dio en Radio Televisión Española, me hizo pensar mi posición. Yo siempre decía, hay que ser periodista con perspectiva de género, ¿no? Es decir, no podemos hacer buen periodismo sin pensar, sin incorporar el qué pasa con las mujeres, ¿no? Luego me he dado cuenta de que hay que ser feminista para pelear en las redacciones. Es decir, que si no eres feminista, si no eres activista, todavía esto no sale de manera normalizada, ¿no? Es decir, a pesar de que hay algunos avances, hay algunos trabajos, es muy importante el activismo para ir recordando que esto no se puede dejar, que hay que avanzar en los manuales, que hay que avanzar en la formación, y desgraciadamente todavía no hay mecanismos normalizados para que esto funcione. Entonces, bueno, con este tema, pero no solamente con este tema, sino con todos, con muchos en los que resulta todavía muy incómodo ponerlos sobre la mesa, pues me siento responsable y los voy a seguir peleando. Y afortunadamente lo que sí que noto es que cada vez hay más compañeras, no lo hemos hablado, pero yo creo que las redes de periodistas han sido muy potentes, han dado mucha fuerza para poder, de periodistas feministas, para poder trabajar conjuntamente, para no estar sola en momentos críticos. Bueno, ahí estamos. Me siento responsable, por eso voy a seguir peleando, ¿no? Y gracias por estar y por esas posiciones que también tomáis y que nos ayuda a todas, ¿no? Ana. Bueno, yo la verdad es que creo que efectivamente, bueno, yo no me considero nada especial, simplemente a mí me ha ido bien, me considero una privilegiada y como privilegiada en el momento en el que estoy, pese a las presiones, pese a la frustración a veces que llamas, pues eso, a mujeres, a vosotras o a mujeres como vosotras y dices, Dios, es que no hay manera, esto es horroroso, y hay días que dices, tiro la toalla, pero no, pese a eso, yo soy una privilegiada, tengo una imagen pública, una voz pública, por pequeña que sea, tengo que estar ahí y mi responsabilidad es denunciar todas estas situaciones y además soy periodista, o sea, llevo la denuncia como primer mandamiento en todos los ámbitos, pero no digamos si soy feminista. Efectivamente, Monse tiene razón, no basta con saberte las normas, tiene que ser por convicción, porque si no, no salen. O sea, si por mucha perspectiva feminista o de género que quieras introducir en las redacciones, no basta con aprenderse el catálogo. Bueno, pues cuando doy los datos del paro, tengo que tener en cuenta el paro femenino, que es mucho mayor, la desigualdad de salarios. No basta con saberte esas normas, tienes que sentirlas y tiene que ser una cuestión de convicciones. Y entonces es cuando te salen naturalmente. Eso sí, aprendiendo todos los días, porque errores cometemos todas y además es que hemos sido educadas unas más que otras en contextos muy machistas, en contextos patriarcales y nadie nace sabiendo, teniendo en cuenta la fortaleza de toda esa educación patriarcal que nos ha dado. O sea que yo me considero una privilegiada y como tal responsable de seguir denunciando todos este tipo de injusticias y denunciarlas además a través de la información. Tengo dos preguntas para vosotras, una para cada una que han hecho aquí en el chat. Una de ellas es sobre el lenguaje, de la misma manera que tenemos que dejar de llamar a las mujeres prostitutas por mujeres prostituidas, ¿cómo tenemos que nombrar a los vientres de alquiler? ¿Tenemos que borrar la gestación subrogada? ¿Tenemos que hablar de alquiler de vientres de alquiler? ¿Cuál es vuestra posición? Monse, ¿está para ti? Ostras. El lenguaje. El lenguaje que importa tanto. Bueno, en realidad el concepto de gestación subrogada no en ningún caso, ¿no? Legalmente
sería gestación por sustitución, ¿no? Entonces, efectivamente, llamar a las cosas por su nombre es también mostrar las cosas por su nombre, pero yo no... creo que alquiler de vientres tiene sus pros y sus contras como concepto, es decir, porque cuando estamos hablando de vientres de alguna manera estamos troceando las mujeres, ¿no? Entonces a mí me gusta, yo creo, me interesa mucho el concepto de explotación reproductiva. Es decir, creo que es un concepto que puede ser, que debe ser asumible por las redacciones cuando estamos haciendo pues, información, ¿no? Otra cosa es que estás marcando pues así, una mezcla entre vientres de alquiler, pero sobre todo la explotación reproductiva. Mira, aquí están apuntando y este me ha gustado, gestación comprada. También, que sería lo real, ¿no? Dicen por aquí. Explotación reproductiva y comercio de bebés, sí. Hay una compañera que está... Es que es complicado, es decir, ponerle nombre depende de dónde estés trabajando. Es decir, claro. Si estás editorializando puedes permitirte mucho más, ¿no? Pero cuando tienes que hacer una información, a ver, legalmente es gestación por sustitución. Entonces, me parece que es muy importante marcar que estamos hablando de algo que es ilegal y que estamos hablando de explotación humana. Entonces, desde el marco informativo, yo me quedaría con eso, ¿no? Esta para ti, Ana. No sé si es más difícil la que le acaba de hacer a Monse o esta que te hago a ti. A ver. ¿Por qué no se incita a que el Ministerio de Igualdad promueva programas sobre esto? Sobre esto y sobre tantas otras cosas, querréis decir. Tú ya me has entendido perfectamente. Claro que sí. Bueno, porque siempre yo creo que cuando uno está en la oposición es mucho más fácil comprometerse a cosas que cuando estás en el gobierno. Y insisto, cuando estás en los gobiernos, y ahora hablo desde el punto de vista que te darían ellas, los gobernantes, cuando estás en el gobierno es mucho más difícil aplicar los programas de lo que parecía, las cosas se complican, hay muchas coordenadas y muchos obstáculos que vencer y demás. Pero yo creo que el mensaje debe de ser claro, y si existe un Ministerio de Igualdad será precisamente para estos temas, porque además estos temas es que son cruciales. Quiero decir, estamos hablando de la esencia misma del machismo, de la esencia misma de la explotación de mujeres, de la esencia misma del patriarcado, que considera a las mujeres objetos para sus propios beneficios, en este caso económicos o reproductivos. Con lo cual, nada me parece más fundamental que la explotación de las mujeres en toda la amplitud del término para ser abordado desde las instituciones públicas. Seguiremos presionando. A mí, por ejemplo, me alegró cuando anunciaron que había que cerrar los burdeles y las casas donde las mujeres eran prostituidas, pero de repente me di cuenta que nada más. Entonces dije yo, pero ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Porque está muy bien lo de prohibir, pero cuando prohíbes necesitas cubrir, dar una determinada cobertura social, y eso no lo vi. Claro, hubo mujeres que empezaron a protestar, no por el hecho de que se prohibiera el ejercicio de la prostitución, sino por el hecho de que se prohibiera sin dar una alternativa a esas mujeres, que es lo que reclamamos, ¿no? Quienes apostamos por abolir la prostitución. No tengo una respuesta más que la que te dan en el propio ministerio, y es que es muy difícil aplicar los programas y este tipo de activismo es complicado de llevar a campañas y demás. Yo creo que, lo voy a decir con todas las letras, yo creo que es cobardía o tibieza, no sé, cobardía me gusta más porque es más directo. Quiero decir, si para lo que está un Ministerio de Igualdad es para agradar a todo el mundo, entonces vamos mal. Yo sí quisiera, perdóname, yo sí quisiera poner en valor, por ejemplo, el papel de la vicepresidenta de Gobierno, ¿no? Carmen Calvo, en estos temas, ¿no? Creo que ha sido muy valiente. Y la verdad es que una parte de los avances de consolidación
de algunos temas, como bien saben algunos, por eso supongo que tendrán interés en cargársela, es precisamente, para mí es una garantía de feminismo en el gobierno. Y entonces, bueno, necesitamos más. Afortunadamente, hay muchas mujeres ahí que están peleando. Y el Ministerio de Igualdad tendría que estar a la altura de la demanda, reto, es que es... de ese reto. Perdóname meter cuchara, pero me parecía importante, y además reconocer el trabajo de las mujeres y, bueno, el compromiso en la política, ¿no? Es decir, incluso en temas que son incómodos, como hemos visto, pero que están ahí y lo están peleando, ¿no? Y eso lo valoro mucho. Pues antes de despedirnos, nos preguntabais también si podíamos hacer algún tipo de recomendación de algún documental. En la propia página de Stop Vientres de Alquiler os invito, porque hay una sección de vídeos, y uno de ellos, que es un imperdible, que creo que también lo muestra muy bien, se llama Google Baby, y es un documental de un realizador israelí que pone al descubierto pues cómo es la trama siniestra y real de este tráfico de niños. Pero hay muchísimos más de la BBC que puedo recomendar. No sé si vosotras dos os acordáis, os viene así a la mente ahora mismo algún reportaje o algún documental para recomendar. Bueno, yo recomiendo siempre El cuento de la criada. Bueno, sí. O sea, es que es tal cual, pero no para decir, oye, eso es una serie de ficción. No, no, es tal cual. Sí. Solo tienes que cambiarles los ropajes. Nada más, nada más. Yo creo, Nuria, que hemos cambiado el papel, que yo hubiera tenido que ponerme de moderadora y tú... No, para nada. Igual, porque para nada. Realmente el conocimiento que tienes y la apuesta y la presencia que tienes y las peleas son fundamentales para precisamente tener referencias de periodismo y de buen periodismo en estos temas, ¿no? O sea que yo estoy trabajando en este tema, pero estoy en 1000 temas, ¿no? Tú estás ahí metro a metro y te seguimos. Sí, desde luego. Así que pues gracias. Que gracias conste el reconocimiento. Que conste en acta. Porque, sí, es verdad, no es fácil, ahí está. Y seguro que tienes un montón de documentación que puede recomendarnos, ¿no? Bueno, pues yo les aconsejo además que... ¿Se ha congelado, Ana? Me he congelado. ¿Ahora? No. Descongélate. Vale. Recomiendo que leáis a Nuria en público también, porque realmente sus reportajes, o sea, son un valor añadido del periódico. A Nuria Coronado, ¿eh? A Nuria Coronado, por supuesto, y además quiero agradecerle siempre la humildad con la que se dirige a todas, cuando ella es realmente un referente intelectual, tanto como los que hemos nombrado, Nuria. Yo así lo creo, y además tu humildad, tu modernidad, tu calidad humana, todo esto suma muchísimo también. Por eso cuando me llames, yo ahí estoy. Y encima es bueno para mí, que aprendo muchísimo. Y yo te agradezco mucho os agradezco a las dos mucho que estuvierais conmigo en momentos tan complicados. Así que ahora tenemos que quedar un día cuando pase todo esto. A unas cañas de verdad. A una conjura de brujas. Por ejemplo. Para seguir liando la gorda. Raúl, te paso allí hasta Fuenlabrada, este saloncito que hemos hecho aquí con 145 en el momento actual, para que despidas tú como anfitrión de este ayuntamiento epicentro abolicionismo, este encuentro que desde luego creo que hemos disfrutado y sobre que hemos aprendido muchísimo, y donde hemos dado en el punto que es el de los derechos humanos, que no vamos a dejar que se sigan maquillando en algo tan importante como el periodismo, el cuarto poder que le llaman, ¿no? Pero que es cierto. Con nosotras y con la verdad se educa a la sociedad en la verdad que necesitamos, no en la que nos quieren vender. Pues es verdad que me habéis dejado sin palabras. Tanto Monse, Ana, muchas gracias por
por haber estado esta tarde con nosotras. Nuria, pues una vez más, muchas gracias por acompañarme otra tarde más en este ciclo, porque es un placer contar contigo. Y nada, y sobre todo pues a todas las personas que nos siguen, que recordéis que el jueves que viene continuamos, que no Guay, paramos. el jueves que viene vienen 3 cañeras, las Toganda y Ana Trejo, Es como activismo. Es decía antes, verdad. Ana, La que se va a liar aquí. decía antes, Ana, que el lobby de los bienes de alquiler van como por debajo y paso a paso, pues nosotras no vamos por debajo, vamos en la visibilidad al revés, intentando tener toda la máxima visibilidad posible y también paso a paso, y por eso es por lo que vamos a módulo aprendiendo de cada tema en específico, porque creo que es importante tratar todos los temas y de manera separada para aprender un montón de grandes expertas como vosotras. Así que nada, muchísimas gracias de verdad, de corazón, y nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Gracias. Pues compañeras del metal, seguimos currando en el día a día. A todas vosotras de toda España que habéis estado, muchísimas gracias por esta fidelidad, y que rule el vídeo después, porque cuando rulamos hacemos mucho ruido, les molesta mucho, y eso es que estamos cabalgando como reinas y amazonas. Así que un besazo muy fuerte, cuidaros, y feminismo en vena, siempre, siempre, siempre. Hasta luego. Chao.